El periodismo no tiene apellidos. Es siempre honesto, independiente y comprometido con la verdad. El periodismo no es amigo del poder, lo vigila. Hoy, Mañanas Blue les ofrece periodismo con contexto. Las dos caras de la moneda, sin exageración, sin especulación. A partir de este momento, Mañanas Blue es periodismo en radio. Bienvenidos. Bienvenidos, muy buenos días, 6 de la madrugada, 40 segundos. Los saludos de Mañanas Blue en este amanecer. Hoy es jueves 7 de marzo. El presidente Petro tiene la teoría de que en las multitudinarias manifestaciones de ayer participaron quienes no quieren cambiar al país o que no quieren perder sus privilegios. Esa es la respuesta oficial del gobierno a las contundentes imágenes, muy urbanas, es cierto, con las que la oposición se hizo sentir y dejan una constancia sobre la creciente inconformidad que hay alrededor del gobierno. Fueron en total 11 movilizaciones, 10 plantones, todos por razones muy diferentes, contra la reforma a la salud, por el deterioro de la situación de orden público o por el aumento de precios de combustibles, que fue la razón por la que hubo camiones participando en la movilización, o contra la reforma pensional, que fue la razón por la que hubo tantos mayores de edad participando en la jornada de ayer. Fueron marchas pacíficas con pocos lunares, uno de ellos en la Pedagógica en Bogotá, al norte, en la calle 72, y también con la sorpresiva participación del vicepresidente Germán Vargas Lleras, el hombre de Cambio Radical, que cada vez tiene más cara de candidato presidencial. Aunque preguntado él, Vargas, por su candidatura, dice, ¿quién sabe si en el 2026 vamos a tener democracia o vamos a tener instituciones o Estado de Derecho? Ya vamos a hablarles de estas manifestaciones, de las conclusiones, de lo que significa la descalificación del presidente Petro. Sería necio negar que la oposición se hizo sentir. En Bogotá se llenó la Plaza de Bolívar, fueron allí 20.000 personas. En Medellín, más de 30.000 personas, tal vez la movilización más contundente. En Cali fueron 15.000, según la Secretaría de Gobierno. En Barranquilla, la policía dice 5.000. Y en Bucaramanga, casi 4.000. En Villavicencio, 1.000 personas. Sumadas, unas aquí y allá, cerca de 100.000 personas por todo el país. El dispositivo de seguridad que usó la policía para cuidar las marchas de ayer, la de la oposición, será el mismo que van a mantener hoy alrededor del Palacio de Justicia, porque hoy jueves vuelve la Corte Suprema de Justicia a hacer un cuarto intento por elegir fiscal general de la Nación. Ya vamos a contarles de las posibilidades de que doña Amelia Pérez, que llegó a 13 votos, hoy sea elegida fiscal general de la Nación. Si se llega a aplazar la elección, se va a dilatar si ella no consigue los 3 votos que le faltan. Y a propósito de reformas del gobierno, están prácticamente paralizadas. Les cuento enseguida de lo que está pasando, porque le bloquearon ayer con falta de quórum el trámite a la reforma pensional. Se discutió o se intentó discutir esa reforma, pero llegaron a la votación y no lograron el quórum, que son 53 senadores por lo menos en el recinto. Muchos, por lo menos los de la oposición, estaban en la marcha o se fueron para evitar el quórum. De cara a esa reforma, Colfondos, que es uno de los grandes fondos privados de Colombia, envía una carta a más de 3 millones de afiliados diciendo que hay riesgos de la reforma pensional, invitando al gobierno, al Congreso y a los ciudadanos a tomar partido, porque dice Colfondos, de esa discusión depende la pensión de todos. A esa carta desde el gobierno responde el presidente de Colpensiones, don Jaime Duzán, diciendo que si los fondos privados le mandaron carta a sus afiliados contra la reforma, él les va a mandar otras explicaciones que en Colpensiones los recibe, dice Duzán, con los brazos abiertos. Así que se está abriendo allí otra batalla entre fondos privados y el Fondo Público de Pensiones. Y de la reforma a la salud, la noticia esta mañana está en la encuesta que ordena la ANDI, contratan a Invamer, sobre la percepción de los colombianos alrededor del sistema de salud. Contraría el resultado la tesis del presidente Petro, que dice que tenemos uno de los peores en el mundo. La gente en la calle responde diferente, el sistema es calificado como bueno o aceptable por el 64%. Casi 2/3 partes, que dice los colombianos no están dispuestos a renunciar a su actual servicio de salud, y seguramente eso tiene que ver con el resultado de las manifestaciones y movilizaciones de ayer en la calle.
Eso sí, hay que mejorarlo. El gobierno insista en que este es el peor sistema de salud del mundo. Ahí está el resultado de la encuesta del cual deberían tomar nota. A propósito de eso, también es el motivo del enfrentamiento, el último del presidente Petro, con el presidente del Congreso, Iván Name. Dice Petro que Name está engavetando las reformas. Le responde Name pidiendo respeto, diciendo que a ese Congreso no le pesa una soga en el cuello del presidencialismo. Así que hay batallas políticas en la calle y en el mundo del Parlamento Nacional. Hoy en Bogotá amanecemos, atención, con una declaratoria con alerta ambiental por mala calidad del aire. En media Bogotá, Kennedy, Bosa, todas esas localidades, y parcialmente Fontibón, Ciudad Bolívar, Tunjuelito y Puente Aranda. Una declaratoria que en la práctica significa pico y placa para camiones y vehículos de carga. Los de más de 10 años, de lunes a viernes, comienza en este momento de 6 de la mañana a 8 de la mañana y de 5 de la tarde a 8 de la noche. También habrá pico y placa para estos, no para carros particulares, el sábado pasado mañana. En Bogotá no hay medidas adicionales ni para carros particulares ni para colegios, en colegios públicos o privados. Donde tampoco mejora la calidad del aire es en Medellín, que siguen con pico y placa para camiones y la recomendación de no hacer actividades deportivas al aire libre, porque allí la condición es muy grave. Y una última noticia antes de nuestro resumen, les voy a contar detalles del aterrador caso de Jerónimo, el niñito de 3 años que fue asesinado a golpes en Fusagasugá. La policía está custodiando al padrastro, que es el sospechoso del crimen, e intentó huir en un bus de transporte público. La gente comenzó a protestar y para evitar el linchamiento o una azonada, la policía lo llevó a una celda. A las 8 de la mañana la fiscalía pedirá a un juez que emita la orden de captura. Fusagasugá, que queda en el Sumapaz, aquí en Cundinamarca. 6 de la mañana, 6 minutos. Hablando de crímenes, les contaré la confesión de John Paulos, que pasó de declararse inocente a aceptar su responsabilidad en el crimen de Valentina Tres Palacios. 6 de la mañana, 7 minutos. Un gusto saludarlos. Acaba de producirse un atentado contra un comerciante en Kennedy. Ya les contaré, hoy es el día de los oficiales de la policía, de los caídos en las muchas guerras en el mundo. Lo más importante enseguida, en el resumen que preparamos en Voces y Sonidos en Mañanas Blue. Multitudinarias marchas en Medellín, Cali, Bucaramanga, Barranquilla y Cartagena contra las políticas y las reformas del gobierno nacional. En Bogotá, los manifestantes llenaron la Plaza de Bolívar. Allí se escucharon las voces de inconformismo por parte de los ciudadanos. Pienso que en este gobierno hay muchísima corrupción y que tenemos que acabar a los colombianos, que no nos acaben con la democracia de nuestro país. No estoy de acuerdo con lo que él está dando. Puede que haya cosas por arreglar, pero como él lo está planteando no es. Y nos lleva, ahí sí, como dicen, del culo para el estanco. Soy diabética hace 58 años y estoy defendiendo mi derecho a la salud y a la vida. Le estamos diciendo al gobierno, hoy, por ejemplo, aumentar el diésel sería darle una estocada enorme y grande a la economía nacional. En Cali, la jornada de protestas contra el gobierno nacional finalizó sin novedades y en completa tranquilidad. Así lo confirmaron las autoridades, quienes notificaron que el recorrido por la calle Quinta tuvo la participación de aproximadamente unas 5.000 personas. Pasado el mediodía, cerca de las 30.000 personas que según la personería asistieron a la movilización contra el gobierno nacional en la ciudad de Medellín empezaron a dispersarse y con ello terminó la marcha en la capital de Antioquia. En Bucaramanga, la marcha contra el presidente Gustavo Petro inició con unas 1.000 personas en el sector conocido como Puerta del Sol y terminó con un estimado de 5.000 manifestantes en el Parque Santander, en pleno centro de la ciudad. A las calles de Barranquilla se volcaron más de 500 personas entre ciudadanos del común, líderes cívicos, empresarios, pensionados de las fuerzas militares, entre otros, quienes sin contratiempos ni alteraciones de orden público marcharon durante 2 horas para exigir consenso en las reformas del gobierno nacional. Varios sectores de la oposición participaron en estas marchas, entre ellos el ex vicepresidente Germán Vargas Lleras. Pedirle a este Congreso que no acabe la salud en Colombia, que no voten el sistema pensional. La senadora del Centro Democrático, Paloma Valencia. Una marcha con un mensaje claro: construir, que le pida al gobierno que deje de destruir la seguridad, destruir la salud, destruir los fondos de pensiones. El senador por el Centro Democrático, Miguel Uribe. Renace la esperanza de Colombia, porque le decimos a Petro que no estamos dispuestos a que siga gobernando para una minoría violenta y radical, que queremos que gobierne para todos. El presidente Gustavo Petro respondió a los sectores que se manifestaron en su contra. Tenemos manifestaciones que no quieren cambiar el país, está bien. Siempre habrá fuerzas que, saliendo de los privilegios,
no quieren perderlos. Choque entre el presidente de la República, Gustavo Petro, y el presidente del Congreso, el senador verde, Iván Name. Luego de que el primer mandatario acusó al jefe del legislativo de querer jactarse con el hundimiento de la reforma pensional y buscar mecanismos para trabar su trámite, el senador Name respondió: A este Congreso no le pesa una soga en el cuello del presidencialismo. La respuesta del presidente a través de la cuenta de X fue pedirle a Name seriedad y compromiso con los adultos mayores. Y por tercera vez se suspendió el debate de la reforma pensional por falta de quórum. No se logró reunir el mínimo de 53 senadores en todo el recinto del Congreso de la República. Marta Peralta, del Pacto Histórico, dice que es hora de revisar la estrategia del gobierno para sacar adelante esta reforma, y aunque se va a citar miércoles y jueves de la próxima semana, el camino no es nada fácil. Todavía faltan 4 bloques de impedimentos, entonces vemos que el escenario, por mucho esfuerzo que haga, todavía no es alentador para que podamos sacar a esta reforma de la pensional adelante. Por su parte, el presidente de Colpensiones, Jaime Duzán, dice que si los fondos privados como Colfondos escriben cartas a los afiliados hablando mal de esta reforma, él también les va a mandar cartas. Yo les voy a mandar otra carta diciéndole que es positiva y que los espero con los brazos abiertos en Colpensiones. Alexander López, ya posesionado como nuevo director de Planeación Nacional, respondió a los cuestionamientos que le han hecho por no contar con la experiencia en áreas de la economía. Aseguró que él es un dirigente político del país y que merece el cargo que asumió. Qué bueno que me cuestionen, porque yo les envío un mensaje de que no me fue muy bien en matemáticas. ¿Cuál es la tragedia de eso? ¿Sí? Me pudo ir peor en las condiciones en que me tocó que estudiar. En medio de la posesión, el presidente Petro le pidió al funcionario priorizar la inversión en los menos favorecidos, pero también aprovechó para lanzar pullas al exdirector del DNP, Jorge Iván González, que recordemos salió del gobierno por diferencias con el presidente Gustavo Petro. Planeación, lamentablemente, fue una piedra en el zapato del cambio. Lamentablemente. Ahora tiene que ser la vanguardia de la transformación. En mi casa se sintió mucho el humo, bastante, que a veces le da a uno tos. Bogotá declaró la alerta ambiental por la mala calidad del aire en las localidades de Kennedy, Bozá y parcialmente en Fontibón, Ciudad Bolívar, Tungelito y Puente Aranda. La alerta le prohíbe a las industrias el uso de calderas entre las 6 de la mañana y las 3 de la tarde. En cuanto a la movilidad, la restricción será para los vehículos de carga de más de 10 años de 6 a 8 de la mañana y de 5 de la tarde a 8 de la noche. La secretaria de Ambiente de Bogotá, Adriana Soto. Requerimos de 27 horas seguidas de estas estaciones reportando condiciones de calidad del aire buenas o moderadas para poder levantar la alerta. En el Valle de Aburrá recomendaron el uso de tapabocas y evitar la exposición al aire libre. Fui a comprar los tapabocas, encontré los desechables, pero no encontré esos N95. La Sala Plena del Corte Constitucional ordenó la suspensión de la elección que adelanta el Congreso para elegir al próximo Contralor General. La orden fue emitida dentro del proceso de tutela interpuesta por el excontralor Carlos Hernán Rodríguez, con la que pretende regresar a su cargo. La Corte tomó la determinación, ya que el fallo de tutela podría modificar el proceso de elección que se adelanta en la actualidad. Hoy nuevamente se reunirán los 23 magistrados de la Corte Suprema de Justicia para votar por cuarta vez quién será la nueva fiscal general de la Nación en reemplazo de Marta Mancera, que sigue como fiscal encargada. Para esta nueva sala plena, el voto en blanco llega más diluido y la más opcionada es la abogada Amelia Pérez, quien ha recibido más votos en los anteriores encuentros, aunque no los 16 que exige como mínimo la ley. La votación estará también vigilada por un fuerte esquema de seguridad de la policía para evitar nuevos desmanes. La Procuraduría se negó a levantar la suspensión de 3 meses que tiene en firme el canciller Álvaro Leiva por el polémico contrato de los pasaportes. El procurador Jesús Espinosa. Y a la conclusión que se llega por parte de quienes hablan es que no han desaparecido. Y al no haber desaparecido, pues el asunto es que no se podrá levantar, no se podrá revocar. El Juzgado Quinto de Control de Garantías de Tuluá dictó medida de aseguramiento intramural para el exalcalde John Jairo Gómez Aguirre y 4 de sus exfuncionarios de la alcaldía de Tuluá. El exmandatario ha señalado de tener presuntos vínculos con la estructura criminal La Inmaculada, señalamientos que ha sostenido el actual alcalde Gustavo Vélez en reiteradas ocasiones.
En las últimas horas, en el municipio de Fusagasugá fue encontrado sin vida al interior de una bolsa de basura el cuerpo del menor de tan solo 3 años de edad, Jerónimo Angulo, quien se encontraba desaparecido desde el pasado martes. El principal sospechoso del asesinato es el padrastro del niño, quien intentó huir después de que se encontrara su cuerpo. Estás escuchando Blue Radio. Muchos lidiamos con enfermedades mentales y con conflictos emocionales, y es muy difícil hablar de eso en voz alta. Soy María Elvira Arango y los invito a escuchar Qué Locura, historias reales de lo que no se habla, con testimonios conmovedores y con expertos y especialistas. Escúchenos, este es un lugar seguro. Este podcast es impulsado por porquequieroestarbien.com, el programa de salud mental de la Fundación Santo Domingo. La producción es de La No Ficción y Boombox de Caracol Televisión. Encuentre todos los episodios del podcast en boombox.com o en su plataforma de audio favorita. Boombox Podcast, un mundo por escuchar. Boombox. Ahora nuestro contenido no solo se escucha, también se ve. En este país, gobernador, todo es gravísimo y no pasa nada. Algunos en ese límite de la ilegalidad. Bienvenido, gracias por estar conectado. En Blue le ponemos cara a la radio, A la opinión y al debate. A los diferentes puntos de vista. al rigor periodístico, A los hechos deportivos. A la opinión, al humor y al entretenimiento. le ponemos cara a la radio. Suscríbase a nuestros canales de Facebook y YouTube y desde las 6 a.m. hasta las 7 p.m. disfrute de toda nuestra programación en vivo. Blue, la alternativa. Blue Radio, Visual Radio, un año al aire. En este primer año de Visual Radio, lo que ha significado para mí es precisamente eso, que hoy le ponemos la cara, que hoy hay una imagen, que hay un rostro detrás de estos micrófonos, detrás de las frecuencias de Blue Radio y de quienes la sintonizan. Ataron esta mañana al occidente de Bogotá a un comerciante. Lo estaban extorsionando y le llegó un sicario. La historia está ahora en Kennedy. Julián Ríos. 9:45 de la mañana frente al frigorífico San Martín sobre la calle 13, lo cual provoca un enorme caos vehicular en este momento. A esa hora, según la información preliminar, Néstor, varios delincuentes llegaron y le dispararon a las personas que estaban trabajando en ese momento en esta comercializadora El Pez, una carnicería ubicada sobre este punto. El resultado y el balance que entregan las autoridades es un comerciante fallecido identificado como José Arquímedes Bueno, de 58 años, que falleció en el hospital de Fontibón. Alcanzó a ser trasladado a ese punto, y los otras 4 personas serían trabajadores de esta carnicería, fueron trasladados a la clínica de Occidente y al hospital de Kennedy. En este momento, pues las autoridades, Néstor, se encuentran en este punto, ya tienen acordonada la zona, repito, lo cual provoca un enorme caos vehicular en sentido sur-norte por la avenida Ciudad de Cali, porque las cintas están acordonando este sector mientras que se recogen varias pruebas. Néstor, en la información preliminar que se tiene es que muy posiblemente se trataría de un tema de extorsión. Dicen las autoridades de manera preliminar que en desarrollo de todos estos hechos de extorsión que se registran en esta localidad de Kennedy, una de las más afectadas, pues bien, le habrían disparado y asesinado a este comerciante una banda de criminales, al parecer, que se hacen pasar por la banda de Satanás, Néstor. En este momento se hacen toda la inspección aquí de lo que ocurrió y la persona falleció en el hospital de Fontibón, y aquí permanecen las autoridades, Néstor. Sí, ese Satanás es el que está en la cárcel, que está extorsionando. ¿Sabemos, Julián, de qué tamaño era la extorsión que le pedían a este señor? No, en este momento, Néstor, no han entregado esa información. Lo que se sabe sí es que al parecer no quisieron entregar la vacuna, y fue en retaliación por estas amenazas y esta extorsión que se estaban dando en este local. Repetimos, es una carnicería llamada comercializadora El Pez, ubicada sobre la calle 13 frente al frigorífico de San Martín, Néstor, porque aquí frente al frigorífico están ubicadas muchas carnicerías y se comercializa igualmente la carne que llega a este frigorífico. Mucho personal, Néstor,
de la SIJÍN de homicidios están adelantando todas las averiguaciones en este punto. Ustedes son vecinos acá del sector, ¿sí? O trabajadores aquí de la misma comercializadora. Usted es el conductor del señor que mataron. ¿A qué horas ocurrió eso? Eso fue como a las 3:20, aproximadamente 3 de la mañana. ¿Quién provoca el asesinato? ¿Por qué lo matan a él, a su jefe? No tengo la menor idea, yo todavía no había llegado, estaba sacando el carro. Pero usted tiene conocimiento de que los estaban extorsionando, le estaban pidiendo alguna vacuna a él. Por ahí se había escuchado un comentario sobre eso al patrón. ¿Y cuánto le estaban pidiendo? No tengo la menor idea porque esa información no me la dio el patrón nunca. ¿Quién es José Arquímedes Bueno, es comercializante, propietario de esta carnicería desde cuándo? No, él lleva muchos años trabajando acá en este local, sí. Sino que hace poquito lo abrieron más grande para otros tres propietarios más. ¿Y cómo habían llegado esas amenazas y esas extorsiones a su jefe? Hasta donde escuché que los habían llamado por teléfono. ¿Lo han llamado? ¿Y no accedió a eso cuando? Con eso no le prestó atención a eso. Hasta donde tengo entendido no le prestó mucha atención a eso. Sí, Néstor, este es una persona que acabamos de abordar aquí, es el conductor del dueño de la carnicería que Julián, acaba de fallecer. ¿Cómo se llama la carnicería del señor Bueno, del señor asesinado? La carnicería se llama... ¿Cómo se llama la carnicería? No tenía nombre, no había querido poner nombre aquí hay por eso. Sí, Néstor, el conductor dice que no tenía nombre precisamente por eso, pero tiene un nombre antiguo que dice comercializadora del pez, el pez es el letrero que aparece acá. Vale, Julián, gracias. Desafortunadamente es el pan nuestro de cada día, bandas de extorsionistas chantajeando, pidiéndole vacunas a los comerciantes en Bogotá, que terminan esta mañana en esto, en el asesinato con sicario. Una banda, Satanás o el Tren de Aragua, lo que sea, están matando a los que no aceptan sus extorsiones. Son las 6 de la mañana, 21 minutos, por la situación de orden público, por la reforma a la salud, por los cambios que quiere el gobierno nacional. Salieron miles de personas en la multitudinaria manifestación convocada por la oposición, en donde termina participando Germán Vargas. La ausencia fue la del expresidente Álvaro Uribe. Manifestaciones multitudinarias, pacíficas, muy urbanas, muy concurridas, especialmente en Medellín y en Bogotá. Javier Segura. Hola Néstor, ¿qué tal? Buenos días. Cerca de 80.000 personas marcharon en las principales ciudades del país para protestar contra las políticas económicas y sociales del gobierno del presidente Gustavo Petro. ¡Fuera Petro! ¡Fuera Petro! Pero también contra el desgobierno, la improvisación, la inseguridad, el costo de vida, el futuro de la salud, el ahorro pensional, la nueva tributaria y la incertidumbre sobre lo que falta del periodo presidencial. Incluso hasta un grupo de pacientes con diabetes salió a manifestarse en Bucaramanga para exigir la distribución de medicamentos para tratar su enfermedad. Soy diabética hace 58 años y estoy defendiendo mi derecho a la salud y a la vida. Solamente le pedimos a este señor llamado Gustavo Petro que nos deje vivir en libertad y que nos dé orden y justicia. En Bogotá, uno de los protagonistas fue el ex vicepresidente y líder natural del partido Cambio Radical, Germán Vargas Lleras. Hoy integra la comisión encargada de concretar la reforma a la administración de justicia en el país. A pedirle a este Congreso que no acabe la salud en Colombia, que no voten el sistema pensional del actual gobierno, que no permitan que todo el ahorro de millones de colombianos se convierta en la caja menor de este gobierno. Según Paloma Valencia, senadora del Partido Centro Democrático, las manifestaciones se convirtieron en un llamado directo a los congresistas por medio del descontento popular para advertir los riesgos que conlleva la aprobación de las reformas para el sector de la salud, el sistema pensional y el desarrollo económico del país. La senadora cree que ayer Colombia demostró que no se quedará callada ante los atropellos del gobierno del presidente Gustavo Petro y advirtió que vendrán más manifestaciones en todo el país. Una marcha con un mensaje claro: construir, que le pida al gobierno que deje de destruir la seguridad, destruir la salud, destruir los fondos de pensiones, destruir la posibilidad de que Colombia salga adelante. Este es un país al que le hacen falta muchísimas cosas. Los camioneros, por su parte, también salieron a las calles en Bogotá. Un posible aumento de 3.000 pesos en el precio del galón de la CPM llevaría a una crisis del sector, pero también sería un golpe al bolsillo a los colombianos a la hora de comprar alimentos. Arnulfo Cuervo es el vicepresidente de Fede Transcarga. Le estamos diciendo al gobierno, hoy, por ejemplo, para hablar de un tema muy puntual, aumentar el diésel
sería darle una estocada enorme y grande a la economía nacional. Durante la posesión de Alexander López como nuevo director del Departamento Nacional de Planeación, el presidente Gustavo Petro habló sobre las marchas en su contra. Según él, quienes protestan son los colombianos privilegiados que no quieren el cambio, que sí quieren las bases del pueblo colombiano. Hoy tenemos manifestaciones que no quieren cambiar el país, está bien. Siempre habrá fuerzas que saliendo de los privilegios no quieren perderlos. Pero las fuerzas volcánicas de la sociedad colombiana indudablemente quieren una transformación de Colombia porque no se vive bien. En lo que tiene que ver con el balance y la asistencia en las marchas en las diferentes ciudades del país, la Policía Nacional asegura que fueron 52.000 personas, pero desde las secretarías de gobierno reportaron muchas más. En Medellín fueron 30.000 personas las que se manifestaron, en Bogotá 20.000, en Cali 15.000 y en otras ciudades como Barranquilla, Bucaramanga, Cartagena, entre ellas sumaron otras 13.000 personas. Javier Segura, Blue Radio. Camila Carvajal es periodista. Está en Mañanas Blue. 6:35 a.m. ¿Será que el sistema de salud sí es de los peores del mundo, como dice el gobierno? La marcha de ayer, el inconformismo de la oposición en las calles y el 73% de los colombianos encuestados por Invamer, en una encuesta pagada por empresarios de la ANDI, considera que los actuales servicios de salud son aceptables o excelentes. Esa es la conclusión de esta encuesta hecha para medir el pulso de los colombianos con el sistema de salud, el mismo sistema que quiere reformar el gobierno del presidente Petro. Así como el 73% de los encuestados cree que el sistema es aceptable o excelente, el 27% cree que el sistema de salud es malo. Y ante la pregunta por el futuro de ese sistema, el 66% considera que debe tener ajustes, el 32% que debe cambiar totalmente, que es la idea de la reforma, y el 2% que debe permanecer igual, lo que, dicho de otra manera, significa que 3 de cada 10 colombianos creen que el sistema de salud debe cambiar y debe empezar uno desde cero. Cuando se le preguntó a los ciudadanos en esta encuesta de la ANDI si consideran que puede acceder o no al sistema de salud cuando lo quiere o necesita, el 61% dijo que sí. Es un porcentaje alto. El problema es que son 11 puntos porcentuales menos que en la misma encuesta de febrero de 2023, cuando el 73% respondía positivamente. Esto que muestra un deterioro en los últimos 12 meses del sistema de salud y de la posibilidad de los ciudadanos de acceder a ese sistema cuando lo requiera o necesita, que es la teoría, entre otros, de las EPS para decir que se está deteriorando el sistema y que cada vez es más difícil acceder a él como un argumento para aprobar y para apostarle a la reforma a la salud. 1 de cada 3 personas considera que los servicios de salud han mejorado en el último año, lo que contradice un poco ese indicador anterior, mientras que el 59% cree que las cosas están igual y el 8% que ha empeorado. Finalmente, ante la pregunta que se le hace a los encuestados si están en acuerdo o desacuerdo con la eliminación de las EPS y que su función sea ejecutada por una entidad 100% pública, el 59% está en desacuerdo y el 41% está de acuerdo. Y el 64% dice no estar dispuesto a renunciar al servicio actual de salud a través de la EPS para afiliarse a un sistema 100% público. María Camila Orozco es periodista. Está en Mañanas Blue. Ahora son las 6:28 de la mañana. Mientras la gente en las calles protestaba, entre otras cosas, por la inseguridad, por el fracaso o los desaciertos en la paz total, esta mañana ese proyecto que es la bandera, una de las banderas del gobierno del presidente Gustavo Petro, está recibiendo un duro golpe. Se origina en Buenaventura, donde los espartanos abandonaron la mesa de diálogos de paz que era el gran experimento de paz total en los territorios afectados por la violencia. Es una ruptura de tregua con la banda, otra de delincuencia, los Xotas, que están acusados ahora por los espartanos de incumplir y hasta de tener alianzas con el ELN, que es el grupo tal vez más grande de delincuencia en esa región del país. Lo que se está acabando esta mañana es el compromiso mutuo de reducir el hurto, las extorsiones, la eliminación de las fronteras invisibles que tenían en Buenaventura sumida en una gran crisis de inseguridad
inseguridad y de violencia. Es una decisión, entre otras cosas, que puede interpretarse como un fracaso al llamado proyecto, laboratorio o experimento de paz total que han pensado replicar en otras regiones del país como el Chocó y también o Armenia, incluso prometiendo en el departamento de norte de Santander y en Buenaventura puntualmente sacar a cerca de 400.000 personas de la situación de violencia. Así va la paz total. Esta mañana unos yéndose y otros queriendo entrar, como el Clan del Golfo, que está pidiendo pista al presidente Gustavo Petro para que nombre gestor de paz a los integrantes de su Estado Mayor de la organización criminal. El principal candidato a esa nominación es Giovannis de Jesús Ávila, conocido en el mundo criminal con el alias de Chiquito Malo, que es el heredero de alias Otoniel, ya extraditado. Es el hombre que le está planteando la pregunta al presidente Gustavo Petro: ¿por qué Mancuso sí, que es el gestor de paz del gobierno, y nosotros no? Lo del Clan del Golfo es realmente un amplio derecho de petición al gobierno para que los reconozca como ejército gaitanista de Colombia y no como un grupo de autodefensa, así como reconoció el Estado Mayor Central de las FARC, con el que están sentados hablando de paz total. Ricardo Ospina es periodista. Está en Mañanas Blue. Son las 6 de la mañana y 30 minutos. La Corte Suprema de Justicia hará hoy un nuevo intento para elegir fiscal general de la Nación en reemplazo de Francisco Barbosa, quien terminó su periodo el pasado 12 de febrero. Esta es la cuarta sala plena que tendrán los magistrados y en la que votarán para elegir a la nueva fiscal general, de la terna conformada por Amelia Pérez Parra, Luz Adriana Camargo y Ángela María Buitrago, proceso que comenzó en firme el 6 de diciembre del año pasado. Superados ya, esperamos, los problemas iniciales que se habían presentado luego del asedio al Palacio de Justicia el pasado mes de febrero por parte de algunos simpatizantes del gobierno, hoy la Corte se centrará en adelantar las respectivas rondas de votaciones, con un panorama menos despejado que el de hace 2 semanas. Hoy es poco probable que haya elección de fiscal general. En caso de darse, la más opcionada sería Amelia Pérez Parra, quien, recordemos, hace 15 días, en la anterior sala plena, había obtenido la mayor votación. Alcanzó a tener 13 votos. El número mágico, recuerde usted, es 16. Quien tenga 16 votos es elegida fiscal general de Colombia. Sin embargo, es evidente que los mensajes en redes sociales del esposo de Amelia Pérez, el ex juez Gregorio Oviedo, podrían hacerle mella a la candidatura de Pérez Parra. Todo se verá el día de hoy, aunque en los corrillos de la Corte se indica que esto sí podría tener algún tipo de incidencia. Si llegara a haber cada vez más lejana esa posibilidad, elección de fiscal el día de hoy, la opcionada sería Amelia Pérez Parra. Sin embargo, si siguen aplazándose las decisiones para la próxima sala plena, que sería el jueves 21 de marzo, quien está aumentando su favorabilidad y aumenta sus votos, en teoría, digo en teoría porque todo se conoce en la sala plena, es Luz Adriana Camargo, quien tiene además el apoyo de varios importantes magistrados que están intentando convencer a los del voto en blanco para que vayan a esas toldas. Ese voto en blanco también podría resultar fortalecido por cuenta de los incidentes vinculados con el esposo de Amelia Pérez Parra, quien hasta hace 2 semanas era prácticamente casi como segura fiscal general de Colombia. Las cosas se enredan si en 15 días no hay elección de fiscal. Viene Semana Santa, el 10 de abril se van 5 magistrados de la Sala Plena de la Corte Suprema: Haroldo Quirós, Fernando Castillo, Luis Antonio Hernández, Gerardo Botero y otro togado de la Sala Civil, y luego de eso la Corte queda con 18 magistrados. No quiere decir que el número mágico sea 16, ahí baja a 12. Serían 12 votos por cuenta de un cambio de reglamento de la Corte de hace casi 2 años los que se necesitarían para elegir fiscal general. Sin embargo, esto sin duda le mete ruido a la situación, porque la Corte tendría que empezar también el proceso de selección de los 5 magistrados que se van. Todo muy enredado, todo más complicado, lo cual hace que en la práctica pareciera que Marta Mancera podría quedarse más tiempo de lo esperado por el gobierno frente a la Fiscalía General de Colombia. Paola Ochoa es periodista. Está en Mañanas Blue. 6 de la mañana, 34 minutos. Malestar entre la Junta Directiva de Ecopetrol, la junta más importante del país,
de la empresa más importante del país, fuente número 1 de impuestos, regalías y dividendos para la nación, con 58.3 billones de pesos a las arcas públicas en el último año. Vaca lechera, cuya junta directiva está hoy inquieta, intranquila, preocupada, a juzgar por dos hechos de las últimas horas. De un lado, por su inconformidad con la plancha de candidatos que propuso el Ministerio de Hacienda para junta directiva y que se pondrán a consideración de la Asamblea del próximo 22 de marzo, con nombres allí que envió el gobierno, como el del viceministro de Trabajo Edwin Palma o la viceministra de Ambiente Liliana Roa Avendaño. Candidatos que a juicio de la Junta actual no son idóneos, ni adecuados, ni convenientes para ocupar sillas en el directorio de la compañía, porque no cumplen con los requisitos de ley, tal y como además dejó constancia la Junta en el acta de la reunión del pasado 29 de febrero, donde también se dio un cambio de último minuto, de último momento, luego de que Ricardo Roa, presidente de la empresa, cambiara uno de los nombres de la lista de candidatos por cuenta de un impedimento, sacando así a Ignacio Pombo como representante de los gobernadores y dándole paso al nombre de Álvaro Torres, un conocido del presidente de Ecopetrol. Plancha de candidatos del gobierno a la poderosa junta de la poderosa empresa del país, que genera malestar entre el directorio actual, como quedó constancia en ese documento, que de inmediato además recibió ya todo un sablazo por parte de uno de los candidatos, como Edwin Palma, viceministro de Trabajo, quien se preguntó en su cuenta de X lo siguiente: ¿con qué criterios y con qué autoridad quienes van saliendo por disposición del dueño mayoritario de Ecopetrol evalúan a quienes van entrando? Es un procedimiento extraño, dilatorio, doloso, desafortunadamente patrocinado por miembros en los que también confió el presidente Gustavo Petro. Escribió así pues el viceministro Palma respecto al malestar en la Junta de Ecopetrol, malestar que por lo demás no solo se limita a la plancha de candidatos del gobierno a la Junta, sino también en torno al riesgo para la compañía de los procesos que se adelantan actualmente en contra de su presidente Ricardo Roa, tanto por su papel como gerente de la campaña Petro, sino también por el lío de un apartamento que le compró al petrolero venezolano Serafino Diácono. Estás escuchando Blue Radio. Ahora nuestro contenido no solo se escucha, también se ve. En este país, gobernador, todo es gravísimo y no pasa nada. Algunos en ese límite de la ilegalidad. Bienvenido, gracias por estar conectado. En Blue le ponemos cara a la radio, A la opinión y al debate. A los diferentes puntos de vista. Al rigor periodístico. A los hechos deportivos. A la opinión, al humor y al entretenimiento. Le ponemos cara a la radio. Suscríbase a nuestros canales de Facebook y YouTube y desde las 6 a.m. hasta las 7 p.m. disfrute de toda nuestra programación en vivo. Blue, la alternativa. Un año al aire. El hecho de estar presente en plataformas digitales y que ustedes nos vean en directo ha sido un reto para la radio porque nadie nos veía, nos escuchaba. Entonces nos ha hecho retarnos como profesionales, cambiar, evolucionar y darnos cuenta que tenemos miles de oportunidades en el futuro para seguir explorando nuestra profesión en otros aspectos. Entonces eso de modular la gesticulación, de ser más mesurados a la hora de reaccionar a lo que pasa en el calor de la radio, ha hecho que tengamos grandes retos, pero también una satisfacción personal muy grande. Entonces ha sido un placer hacer esto, que ustedes nos escuchen, pero también nos vean, porque en Blue le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Muchos lidiamos con enfermedades mentales y con conflictos emocionales, y es muy difícil hablar de eso en voz alta. Soy María Elvira Arango y los invito a escuchar Qué Locura, historias reales de lo que no se habla, con testimonios conmovedores y con expertos y especialistas. 6:38 minutos, padre, buenos días. Buen día, Néstor, como siempre con ánimo, con fuerza, con ganas. Iniciamos la jornada, una mañana toldadita, ¿es que dice usted? Toldadita, sí, señor. Bueno, así está, como con un toldo ahí. Pero ayer no llovió. Ayer no llovió. Ayer hubo buen tiempo para quienes estaban en las manifestaciones. Ya les voy a contar de las interpretaciones alrededor de la multitudinaria manifestación de la oposición. 6:38 minutos, el tema de esta mañana. Voy a hablar de acoso escolar. Sabe que en estos días he estado yendo mucho a colegios, a universidades, y yo creí que eso ya se había ido de alguna manera, porque creo que ha sido una experiencia que está presente a lo largo de la formación, pero
Las estadísticas. ¿El acoso escolar? El acoso escolar. ¿Y qué lo hizo pensar que se había ido el porque bullying? Como había tanto trabajo, como ha habido tanto esfuerzo, se ha evidenciado tanto, dije, bueno, espero que eso haya, pero que va. Y las estadísticas muestran que somos acosadores. Y hay más niños bullies, acosadores que antes hoy, yo creo, ¿sabes? Creo por las estadísticas, sí. Lo que pasa es que no tenemos medidas del pasado. De nuestros tiempos no tenemos datos, pero también había bullying en nuestros tiempos. Lo que pasa, Felipe, es que en su época no se le decía al acosador, mejor dicho, al canzón del grupo. Era canzón. Al montador, no, se le decía, era el montador. No se le decía bullying. Sí. La figura del acoso era un poquito diferente. Y es que ahora, Néstor, esos muchachos la hacen es a través del WhatsApp y las cosas esas, ¿no? Sí. Es más difícil, es más complicado. Una mezcla de todo, Felipe. Los niños suelen ser particularmente indolentes. Crueles. ¿No? Sí. No quiero poner el dedo en la llaga, padre, pero es que los niños son cosita seria. Pero siempre lo han sido. Yo creo que cuando nosotros fuimos niños también había bullying. ¿No? Claro, pero ahora... ¿Usted era bully? Yo no. ¿Usted era víctima? Yo a veces, pero es que era dando y dando, eso era por todo. O sea, todo el mundo era una cosa difícil. Y los métodos... Y si usted quería sobrevivir en esa jungla... Había que portarse feo. Tenía que fortalecerse. Y le voy a decir algo. Y los métodos de solución eran primitivos. Porque eran a la salida. A la salida nos vemos y nos damos. A la salida nos vemos y eso nos damos en la jeta y es decir, cosa que no está bien, ¿eh? No está bien. Métodos primitivos que hoy no podrían tenerse. Era a la salida nos vemos, Felipe. Y a la salida, cuando uno se veía, usted se ponía frente al otro y decía, ¿Y qué? Arranque usted. A ver, no, arranque usted. Pero no faltaba el que hacía parte de la papaya, no faltaba el que daba carbón. Sí. Bueno, pero ¿sabe que en el San Bartolomé, la Merced, donde yo estudié, se citaban detrás o a un costado de la iglesia de la Estrada, que hoy en día es una biblioteca magnífica, que se llamaba El Platanito? Y decían, en el Platanito nos vemos. Yo nunca llegué, ¿no? Obvio. Métodos primitivos que hoy no podrían tenerse. Sí, pero por otro lado, no padre, todos, ¿no? ¿Qué, Paola? Es decir, los hombres generalmente sí se veían a la salida, padre, y como dice usted, literalmente, nos dábamos en la jeta, ¿no? Nosotros las mujeres, pues, por fortuna no teníamos esa clase de métodos, no, es que deberíamos, en serio, gobernar el mundo, estaríamos un poquito mejor. No, las mujeres porque también, son bien Paula, primitivos, pero... ¿No se mechoneaban? Las mujeres se citan, pues yo nos citamos. A mí no me tocó. Yo he visto videos. Pero nos vemos a la salida a mechonearnos, María Camila. Yo creo que niñas de colegio mechoneándose. Pero yo creo que en menor proporción que los hombres. Mucho más aislados. Claro. No tengo ninguna duda que claro que ha habido mujeres y mechoneadas. Pero frente a mucho menos que las de los hombres, eso es un porcentaje muy reducido. Ya viene el padre Linero hablando de acoso escolar. Y ya viene Daniel Angulo, que presenta la información deportiva, hablando del poderoso América de Cali, pasando por un mal momento. En estado crítico, América de Cali. Estado crítico, las cifras del pésimo momento de Farías desde que llegó. Néstor, solamente 2 victorias arrancando, están en estado crítico. Ojo, 16 fracasos consecutivos del América de Mario Gómez. 16. Me da la impresión de que 16. Están extrañando a Lucas González. Sí, por supuesto que sí. Hay gente que estaba pidiendo que le ofrezcan disculpas a Lucas González y que lo vuelvan a llevar. No, por aquí no. No, a usted no le sirve. Bien ido, señor. De acuerdo. Pero lo de América de Cali anoche, la derrota de América fue con el Alianza de Valledupar. Alianza de Valledupar, que en Liga es puesto 15, América es puesto 17, pero ayer, hay que decirlo, un equipo como Alianza Valledupar le pasó por encima al América de Cali. Puedo suponer que el América de Cali está recorriendo el camino nuevamente hacia la B. No, porque tiene ahorros de muy buenos campeonatos que ha hecho más allá de caerse en las finales, así que por ahora América de Cali no va a sufrir con temas del descenso, pero pues lo de ayer es una vergüenza internacional, Néstor. Sí. Bueno, porque era Copa Sudamericana y quedó excluido. Bueno, $1 millón menos a los que podría tener acceso el América, ¿no? Sí, más las taquillas de 3 partidos. 900.000. Sí, 900.000 por el partido de ayer, más lo que suponen 3 taquillas de fase de grupos. Lo lamento mucho, Ospina, de corazón. No, está bien. Usted sabe que venga la crisis que tenga que venir, pero sin maquillarla. Eso es el América de hoy, pierde con Alianza de Valledupar. Deben estar orgullosos los directivos. Vuelven a jugar el próximo sábado, ahora por Liga. Deben estar felices. Ospina, mi solidaridad en estos momentos. Sé que es sincera, pero es muy sincera. Gracias. 6:43 minutos. Una vez declarada la alerta ambiental, esta mañana están entrando en vigencia en Bogotá las medidas sobre movilidad.
restricciones, por ejemplo, para los vehículos de carga pesada, para los de más de 10 años. Hay algunos corredores habilitados que comienzan a funcionar esta mañana. El gobierno de Bogotá haciéndose sentir para mejorar en algún modo o para no deteriorar más la calidad del aire en las calles de Bogotá. Oscar Torres. Sí, señor Néstor, buenos días. Pues mire, es que debido al impacto que tuvo la quema de los pastos en la localidad de Bosa el pasado martes, cuando una gran columna de humo se extendió por toda la ciudad, la alcaldía de Bogotá anunció ayer la declaratoria de la emergencia ambiental en el suroccidente de la ciudad. Y es que esa decisión se da tras reportarse un deterioro de la calidad del aire de más de 50% de las estaciones del Índice Bogotano de Calidad de Aire y Riesgo en Salud, más conocido como IBOCA, ubicadas todas en el sector de más de 27 horas seguidas. Sobre esto, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán. Obviamente vamos a monitorear la calidad del aire durante la noche y el día de mañana para evaluar en qué momento se puede tomar la decisión de levantar estas medidas, pero nos toca tomarlas porque es una regla que busca precisamente garantizar que tomamos medidas para reducir el impacto en la salud, particularmente de los habitantes de Bogotá. Néstor, en el suroccidente de la ciudad se restringirá la circulación para vehículos de carga mayores a 10 años, con excepción de la calle 13, la avenida Boyacá y la autopista sur. Para los camiones mayores de 20 años la restricción es en toda la ciudad. La restricción será de lunes a viernes de 6 de la mañana a 8 de la mañana y de 5 de la tarde a 8 de la noche. Este próximo sábado 9 de marzo no podrán circular los vehículos terminados en placas impares, lo que significa los vehículos que tienen placa terminada en 1, 3, 5, 7 y 9 entre las 5 de la mañana y las 9 de la noche. Por ahora se descarta aplicar el pico y placa los sábados como se había implementado en la anterior emergencia ambiental hace un mes cuando por cuenta de los incendios forestales en los cerros orientales. Además se restringirá la operación de las calderas y los equipos que funcionen con combustibles sólidos y líquidos mientras dure esta alerta ambiental entre las 6 de la mañana y las 3 de la tarde. Finalmente, esta medida está contemplada en las localidades de Kennedy y Bosa parcialmente, en Fontibón, la UPZ 77, que es zona franca, y la localidad de Ciudad Bolívar. Escuchemos a la secretaria de Movilidad, Claudia Díaz. La restricción de circulación va a aplicar para los vehículos de carga. Aquí tenemos dos situaciones. Una, continúa la restricción como normalmente funciona para los vehículos mayores a 20 años en toda la ciudad y por la alerta ambiental en la zona suroccidental de la ciudad. A esta hora, Néstor, revisando el índice bogotano de calidad del aire en riesgo de salud, se puede ver que la ciudad está en estado regular del aire en localidades como Kennedy y Fontibón, también en Rafael Uribe Uribe y zona del norte de Bogotá desde la calle 160 en localidades como Suba y Usaquén. Estás escuchando Blue Radio. Ahora nuestro contenido no solo se escucha, también se ve. En este país, gobernador, todo es gravísimo y no pasa nada. Algunos en ese límite de la ilegalidad. Bienvenido, gracias por estar conectado. En Blue le ponemos cara a la radio, A la opinión y al debate. A los diferentes puntos de vista. Al rigor periodístico. A los hechos deportivos. A la opinión, al humor y al entretenimiento. Le ponemos cara a la radio. Suscríbase a nuestros canales de Facebook y YouTube y desde las 6 a.m. hasta las 7 p.m. disfrute de toda nuestra programación en vivo. Blue, la alternativa. Blue Radio, Visual Radio, un año al aire. Trabajar en radio siempre implica la magia de poder explicar con las palabras los hechos que están ocurriendo en todo el país. Y por eso hoy, con la llegada de la imagen a la radio, tenemos la posibilidad también de que las personas sepan cómo es ver, cómo es estar en ese momento en el lugar. El padre Alberto Linero es periodista y también está en Mañanas Blue. 6 de la mañana, 48 minutos. Una de las dificultades constantes que se presentan en las aulas colombianas es el acoso escolar. Según un estudio de la organización internacional Bullying Sin Fronteras, realizado entre el año 22 y 23, 7 de cada 10 estudiantes de colegio y universidades en nuestro país han sido víctimas de acoso o ciberacoso. Se entiende por acoso escolar esa forma de violencia entre compañeros en la que uno o varios alumnos molestan y agreden de manera constante y repetida a uno o varios compañeros, quienes no pueden defenderse de manera efectiva y generalmente están en posición de desventaja o de inferioridad.
Hay varios tipos de acoso escolar. Está el acoso verbal, que son los insultos, las burlas, los apodos. Está el acoso físico, que obviamente son agresiones como empujones, golpes, patadas. Está el acoso social, que es la exclusión deliberada de las víctimas de actividades grupales. Lo sacan del chat de amigos. Le hacen sentir realmente que no pertenece. El acoso psicológico, que son amenazas, intimidaciones, chantaje emocional. O el acoso cibernético, que uso de los medios electrónicos como redes sociales, mensajes de textos, para insultar, difamar o amenazar a la víctima. Oye, como nos podemos dar cuenta, se trata de agredir al otro y de hacerlo de cualquier manera y de forma sistemática y constante. Es muy probable que se haya manifestado siempre en las aulas de nuestras escuelas, pero somos más conscientes hoy de la necesidad de custodiar la dignidad de las personas y hacer valer sus derechos. Considero que deberíamos tomarnos más en serio este tema como sociedad. No podemos normalizarlo, ni creer que se trata simplemente de aprender a defenderse y ya. Nada justifica este tipo de comportamientos y tenemos claro que la violencia no se responde con violencia. Los expertos recomiendan políticas de tolerancia cero en las instituciones educativas y en todos los espacios de convivencia, programas de educación socioemocional que permitan aprender a gestionar adecuadamente las emociones, talleres para padres y maestros sobre identificar y prevenir el bullying, protocolos claros de intervención en acosos de manifestaciones en las aulas. Definitivamente se trata de generar espacios seguros de mediación entre estudiantes. Los adultos tenemos que ser conscientes de que la manera como resolvemos los conflictos sirve de modelos para los niños, niñas y jóvenes. Las victorias y derrotas, la pasión y la afición en juego y los datos de lo último en deportes se lo presenta Mañanas Blue. 6 de la mañana, 51 minutos. A esta hora los deportes en Mañanas Blue. Crisis total en el América de Cali. Y es que si usted se levantó y vio en redes sociales tendencias como las de Tulio, Farías o América de Cali y aún no sabe por qué, pues anoche tarde, sobre las 11 de la noche, América confirmó su eliminación de Copa Suramericana. Perdió con Alianza de Valledupar. Fue 2-1. En juego estaban $900,000 de la Conmebol y un cupo en fase de grupos de Copa Suramericana. Pero el América de Arias fracasó. El técnico venezolano, en todo caso, en rueda de prensa dijo estar fuerte para continuar, pero admitió que si hasta acá va su proceso por cuenta de las directivas, él lo entiende. Pero ¿por qué se discute a estas alturas su continuidad? Porque desde su llegada al América de Cali solo ganó 2 partidos, 5 derrotas y 3 empates. Ajusta ya más de un mes sin ganar y está en el puesto 17 del campeonato. Recordemos que César Farías llegó al América de Cali a días de arrancar el campeonato tras la intempestiva salida de Lucas González, que a juzgar por los resultados y la imagen actual del América de Cali fue un desacierto de la presidenta del América en sus dos primeros meses presidiendo el club. Y mucha atención porque uno de los mejores delanteros colombianos en el exterior en el momento ha sido suspendido provisionalmente por supuesto dopaje. Se trata de Harold Preciado, que juega en el Santos Laguna mexicano. Preciado dio positivo en unas pruebas realizadas en enero de este año y tiene ahora 5 días para solicitar un nuevo análisis. La noticia la confirmó su club tras el comunicado recibido por el Comité Nacional Antidopaje. En enero, Preciado, por ejemplo, jugó 4 partidos y en 3 de ellos convirtió gol. De hecho, venía de anotar el pasado fin de semana. Otro que, en cambio, no deja de anotar y pasa un extraordinario momento y es la sensación del fútbol argentino es Miguel Ángel Borja. El colibrí volvió a marcar no 1, sino 2 tantos en la victoria de River 2-0 ante Independiente de Rivadavia. El cuadro de la banda cruzada, con esta victoria, es líder de su grupo en el fútbol argentino con 17 puntos, empatado con
otros 3 equipos, pero líder gracias a la diferencia de gol, pues Borja en ese rubro ha colaborado con 7 tantos en 9 juegos. Es obviamente el goleador del campeonato, el delantero colombiano, pasó además la barrera de los 200 goles, ya tiene 201 en su carrera, de los cuales 33 han sido con River en 70 partidos. Entre tanto, en la Champions League, Real Madrid, pasando trabajos de más y con alguna polémica arbitral, avanzó a cuartos de final pese a empatar 1-1 en el juego de vuelta ante el Leipzig de Alemania. También hizo lo propio el Manchester City, pero ganando con contundencia 3-1 ante el Copenhagen. Erling Haaland hizo uno de los 3 goles y lleva 7 y está a 1 de Harry Kane, el goleador de esta edición. Y a esta hora ya rueda el pelotón en la quinta etapa de la carrera París-Niza. Ayer Santiago Buitrago ganó la cuarta fracción y hoy tomó la salida a 13 segundos del líder Lucas Plapp, el australiano. Buitrago por ahora se ubica en el segundo lugar de la clasificación general individual. Hoy será una etapa un poco más tranquila para embaladores porque el sábado se preparan para la etapa reina. Desde 2020 que un ciclista colombiano no ganaba una etapa en la París-Niza, y recordemos que en 2019 fue ganada esta carrera por otro colombiano, Egan Bernal. Tampoco buenas noticias en el tenis con Daniel Galán, quien se despidió en primera ronda del Indian Wells tras caer en set corridos con el japonés Daniel Taro. 6 de la mañana, 55 minutos, todo en deportes en Mañanas Blue. Ahora nuestro contenido no solo se escucha, también se ve. En este país, gobernador, todo es gravísimo y no pasa nada. Algunos en ese límite de la ilegalidad. Bienvenido, gracias por estar conectado. En Blue le ponemos cara a la radio, A la opinión y al debate. A los diferentes puntos de vista. Al rigor periodístico. A los hechos deportivos. A la opinión, al humor y al entretenimiento. Le ponemos cara a la radio. Suscríbase a nuestros canales de Facebook y YouTube y desde las 6 a.m. hasta las 7 p.m. disfrute de toda nuestra programación en vivo. Blue, la alternativa. Blue Radio, Visual Radio, un año al aire. Con este formato cambiaron muchas cosas, pero fundamentalmente la más clara es que nos pusimos de frente a la gente, que de alguna manera ya no solamente nos oyen, sino que nos ven. Y en esa interacción creo que se hace mucho más contundente el mensaje, porque es una manera más directa, más puntual, yo diría que más cercana incluso. No cambia la versatilidad de la radio, no cambia esa autenticidad, ese diálogo claro y directo que siempre entablamos, pero por supuesto estamos ya en la pantallita, nos hacemos más presentes a través de nuestras frecuencias, porque ya lo saben, en Blue le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Muchos lidiamos con enfermedades mentales y con conflictos emocionales, y es muy difícil hablar de eso en voz alta. Soy María Elvira Arango y los invito a escuchar Qué Locura, historias reales de lo que no se habla, con testimonios conmovedores y con expertos y especialistas. Escúchenos, este es un lugar seguro. Este podcast es impulsado por porquequieroestarbien.com, el programa de salud mental de la Fundación Santo Domingo. La producción es de La No Ficción y Boombox de Caracol Televisión. Encuentre todos los episodios del podcast en boombox.com o en su plataforma de audio favorita. Boombox Podcast, un mundo por escuchar. Boombox. Blue Radio, Visual Radio, un año al aire. Bueno, es adaptarse a las nuevas tecnologías, ¿no? Porque evidentemente la magia de la radio ha cambiado un poco. Quizás una de las cosas que tenía la radio era eso, el hecho de poder, digamos, llegar a la gente solo con audio y que la gente imaginara todo lo demás y uno podía, digamos, incluso hacer radio de cualquier manera. Hoy evidentemente hay que cuidar las formas, hay que cuidar el empaque, hay que cuidar el producto y evidentemente se convierte en una nueva tecnología que ayuda, que le permite también a la audiencia tener la posibilidad de no solo escuchar, sino de observar
de poder meterse de lleno en la noticia de diferentes maneras y de tener contenido desde todos los ángulos, y eso hace que el medio cambie. Así que bueno, bienvenida a las nuevas tecnologías y bienvenida, digamos, la idea de tener imagen también en un medio tan rico como la radio. En Blue le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Estás escuchando Blue Radio y bluradio.com. Y después de las manifestaciones de ayer, por supuesto, Felipe, viene la etapa de interpretaciones de qué significa, de cuánta gente salió, de por qué salieron. La tesis esta mañana del presidente Gustavo Petro es que las manifestaciones de ayer son protagonizadas por personas que no quieren cambiar al país o que no quieren, lo cito entre comillas, salir de sus privilegios. Y ha llamado en diferentes orillas políticas a algunos protagonistas de lo que pasó ayer en Colombia. Del pacto histórico, senadora María José Pizarro, de la izquierda que gobierna hoy a Colombia. Senadora Pizarro, bienvenida, muy buenos días. Muy buenos días, Néstor, a toda la mesa de trabajo y como siempre a los oyentes un gran abrazo. Gracias por acompañarnos. Senadora Pizarro, ¿cuál es su lectura, su interpretación de las manifestaciones de ayer? Bueno, 3 reflexiones. La primera es pues reconocer el talante democrático de este gobierno. Nosotros somos un gobierno que respetamos las libertades individuales, las libertades colectivas, el derecho constitucional a la protesta y bueno, como ustedes vieron, las manifestaciones contaron con todas las garantías a lo largo del país. En ningún momento fueron violentadas, inclusive teniendo en cuenta que son, por supuesto, marchas que expresan su oposición a este gobierno, pero este gobierno respeta la expresión, la libre expresión de la ciudadanía, y yo creo que esto es algo que tenemos, que es un gran aporte a la democracia, porque bueno, entendemos que las movilizaciones son una expresión legítima de la ciudadanía y de la sociedad y que deben ser respetadas en su integralidad. En segundo lugar, pues por supuesto, reconocer que hay un sector político y social de este país que por supuesto a veces por desinformación, a veces por convicción, pues evidentemente se oponen a los